Buenos días con todos. Hoy día vamos a tocar el nuevo tema que son transistores de unión bipolar o los transistores BJT. En la parte de electrónica tenemos dos tipos de transistores, los que son controlados por corriente, que son los transistores BJT, y los transistores controlados por voltaje, que son los transistores FET. ¿Sí? Vamos a empezar con los transistores de unión bipolar BJT, que son controlados por corriente. Ahora, en la primera parte del curso hemos visto fuentes de alimentación y después hemos visto diodos, ¿no? Hemos visto que los diodos tienen dos partes, el cátodo y el ánodo. Tenemos la parte positiva y la parte negativa, ¿no es cierto? Entonces, ahora con los transistores, igual tenemos dos polaridades, pero tres partes, ¿sí? Tenemos N, P, N, ¿sí? Y tenemos la parte P, la parte N y la parte P, PNP, ¿sí? Ahora, este significa negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Los transistores tienen tres partes, lo que es el emisor, lo que es la base y lo que es el colector, ¿sí? Emisor, base, colector. Es decir, el transistor tiene tres pines, ¿sí? Igual vamos a ver más adelante cómo es físicamente un transistor, ¿no? Entonces tiene esas tres partes. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Perdón, ingeniero, usted dijo emisor, base y el otro, sé cuál era, perdón. Colector, Y emisor, base y colector. gracias, disculpe. Ujú. ¿Sí? Entonces, ya tenemos identificado, ¿no? ¿Qué pasa cuando alimentamos el transistor, ¿no? Entran, ¿sí? Los portadores por el emisor con una parte positiva, que hace la parte P, ¿sí? Se van a trasladar hacia la parte N, ¿sí? Cuando el transistor es PNP. Cuando el transistor es NPN, ¿sí? Entra por el colector, ¿sí? Entra por el colector, ¿sí? Y va la movilización de portadores minoritarios, ¿sí? Por parte de la N y por parte de la P. Es decir, ingresan por la base, si ven aquí abajito, ingresan por la base, ¿sí? El control es por la base, ¿sí? Y sale por el colector, ¿sí? En cambio, miren, ese transistor, el control obviamente es por la base, pero va de emisor a colector. En cambio, aquí el ingreso es, el control es por la base y va de base a colector, ¿sí? Aquí está el colector, ¿sí? Esto en movilización de portadores, ¿no? ¿Sí? Ahora, tenemos portadores mayoritarios y tenemos portadores minoritarios. Eso estamos revisando para ver cómo va a ser el flujo, la dirección del control de corriente, ¿no? Si tenemos con una fuente de alimentación alimentado o un transistor, ¿cómo va a ser la movilización de corriente, ¿no? Entonces, hemos visto que el transistor tiene emisor, tiene colector y tiene base. Si analizamos por Kirchhoff, ¿sí? Está ingresando, miren que ahí, esto va a ser un nodo, ¿sí? Esto va a ser un nodo. Ingresa una corriente y va a salir dos corrientes, ¿sí? Entonces, por Kirchhoff, ustedes saben que
corrientes que ingresan va a ser igual a las corrientes que salen. Entonces, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. ¿Por qué? Porque esta corriente de emisor es la que está ingresando al nodo y las salientes es la corriente de base y la corriente de colector, ¿sí? Por lo tanto, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿sí? Estamos analizando circuitos por Kirchhoff, ¿sí? Las leyes de corriente. Ahora, en la simbología hemos estado viendo que el transistor NPN, ¿no? Cómo es el comportamiento de corrientes, pero cómo es el símbolo en un circuito esquemático, ¿sí? Va a ser de esta manera, miren, ¿sí? De esta manera. Tengo una flechita saliente de la base. Este es el símbolo de un transistor en un circuito esquemático o en su hoja técnica, ¿sí? Aquí tengo el emisor, miren por la flechita que sale, la dirección. Este va a ser el emisor. Aquí el del centro va a ser la base, ¿sí? Y la otra parte es el colector. Es importante que miren la dirección de las corrientes, ¿ah? La base está ingresando, el colector va hacia la base y el emisor está saliendo de la base. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta la dirección de las corrientes. Este para un NPN, ¿sí? En cambio, para el otro transistor, va a ingresar, esta flechita ingresando, ingresa, ¿no? Que va a ser un PNP, ¿sí? Miren la dirección, cambia, la corriente de emisor ingresa a la base, ¿sí? La corriente de base está saliente y la corriente de colector también saliente, ¿no? A ver, en este caso, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y en este caso, la corriente de emisor, ¿a qué será igual? O la corriente de base, ¿a qué será igual? Es que eso está entrando, pues, y la del colector también está entrando. Ok, entonces, ¿a qué sería igual? ¿No? Si hacemos la sumatoria A por la Kirchhoff, intensidad del emisor menos la intensidad del colector. igual la sumatoria de ambas están ingresando y está saliendo, ¿no? Igual la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? ¿Sí está claro cómo es la simbología? Así van a encontrar un circuito en la parte de un circuito esquemático, ¿no? O en una hoja técnica, ¿no? Fíjense bien la dirección de las flechas, la dirección de las corrientes, ¿ah? Saben que es emisor por el lado de la flecha, la base es la que está centralmente y el colector es el otro extremo. ¿Sí? Ahora, la curva característica del transistor, tenemos tres zonas de trabajo, ¿sí? El transistor trabaja como amplificador y trabaja como un conmutador, ¿sí? El amplificador, obviamente, voy a amplificar lo que es voltaje, corriente, dependiendo cuál sea mi control. Y también trabaja como un conmutador, ¿no? O como un switch, ¿sí? Va a estar en ese tipo de situaciones. Esa es mi curva característica. Miren, en el eje Y está mi corriente de colector, generalmente en miliamperios, y es mi zona de saturación. Es mi zona donde va a comenzar a conducir. Cuando actúa como un conmutador tenemos dos estados. Tenemos estados on y estamos
y tenemos un estado off, ¿no? De conducción o de no conducción. Entonces, cuando funciona como un conmutador, cuando mi corriente, ¿sí?, va a acercarse a esta zona, actúa en estado encendido. Pero cuando mi voltaje entre colector base o voltaje colector emisor va a estar en esta zona, es mi zona de corte, es mi zona de no conducción. Entonces, cuando actúa como un conmutador, va a actuar en la zona de saturación y en la región de corte. Pero cuando funciona como amplificador, va a estar en toda esta zona blanca. En toda esta zona blanca, que es la región activa, que es mi zona de amplificación, y que puede estar la corriente de colector en 2, 3, 6, 7 miliamperios, y mi voltaje va a estar, por ejemplo, en este punto. Entonces mi curva de operación va a tener una pendiente que va a subir así, ¿no? Ese es mi tipo de control, mi curva característica en un transistor. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ok. Ahora, por ejemplo, esta es la hoja técnica de un transistor, ¿no? En este caso es el modelo 2N4123. Me está indicando que mi voltaje máximo entre colector y emisor va a ser 30 voltios. El voltaje de colector base va a ser de 40. El voltaje colector base de 5. Una corriente máxima en colector, miren, corriente colector, 200 miliamperios. Tiene una disipación, cómo trabaja la potencia, de 625 miliwatts. Va a soportar una temperatura de menos 55 a más 150 grados centígrados. Al lado derecho ven físicamente cómo es un transistor, ¿sí? Miren, tienen ese transistor. Va a tener 3 pines. En este caso vamos a enumerarlos 1, 2 y 3. Es el caso de esta hoja técnica. Y su simbología, como estábamos viendo anteriormente, miren, esta es la base, este es el colector y este es el emisor, ¿no? El emisor es donde está la flechita. En este caso, si la flechita está saliente, ¿qué tipo de transistor es? NPN. NPN, así es, ¿sí? NPN. Entonces, miren, físicamente vamos a ver el transistor de esa manera y la simbología es la del costado, ¿no? ¿Sí? Físicamente es el transistor, como lo vamos a ver, y esta es su simbología. Ahora, hay diferentes tipos de transistores, ¿ah? Miren, ese transistor es de baja potencia, ese transistor es de mediana potencia, y ese transistor es de alta potencia. Igual, miren, tenemos 3 pines, según el código que hemos visto hace un momento, va a ser cuál va a ser su base, su colector y su emisor, ¿no? Por ejemplo, miren, en el 2N4123, dependiendo del fabricante, es cómo van a ir ubicados la base y el colector emisor. No todos tienen el mismo orden, por si acaso, ¿eh? Miren, en este 2N4123 nos dice que el primero es el número 1, el 2 y el 3. Pero en la parte del esquemático me dice que el primero va a ser el emisor, el del centro va a ser la base y el tercero va a ser el colector. Todo depende del fabricante, por si acaso, ¿eh? Esto puede variar dependiendo de la numeración del transistor. Algunos multímetros tienen para ver en qué orden está y cuál es la ganancia del transistor. Eso se puede ver hay unos multímetros que tienen ahí como 3 orificios para colocar ahí los pines del transistor.
y se puede chequear eso. Entonces, este es un transistor de baja potencia, este es un transistor de mediana potencia, este es un transistor de alta potencia. Según el fabricante, este puede ser base colector emisor o emisor colector base. Y en este caso, miren, de alta ¿Quién está potencia, enseñando este man transistores? si puedo seguir, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos, este puede ser el colector, el emisor y el encapsulado va a ser otra parte. ¿Sí? Esos son los transistores de alta potencia. Ahora, internamente, ¿cómo es el transistor, no? Hemos visto que tienen 3 pines, que puede ser la base, el colector emisor, e internamente está construido por cobre, tiene un moldeo axial, tiene una cápsula, ¿sí? Y obviamente unas uñas de bloqueo, ¿no? En un circuito, vamos a ver hace un momento, internamente un transistor, aparte de los elementos de cobre, tiene un diodo de silicio. Es por eso que tiene ese símbolo de esa flechita. Entonces, ustedes saben que el diodo de silicio tiene una caída de voltaje de 0.7 voltios. Esto es un transistor de baja potencia que tiene los 3 pines que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Pero también varios transistores pueden estar internamente en un circuito integrado. En este caso tengo un circuito integrado de 14 pines y tengo 4 transistores, si se dan cuenta. ¿Sí? Tengo 4 transistores. Dependiendo del fabricante, se sabe cuál es el código y tenemos esos transistores. Entonces me indica, por ejemplo, que entre el pin 1 y el pin 3 tengo un transistor y que este va a ser el colector, la base y el emisor. Solo puedo utilizar ese transistor de repente, ¿eh? O puedo utilizar este de aquí, o puedo utilizar 3 y dejar uno de backup o sin utilizar, pero también se da varios transistores internamente en un circuito integrado, dependiendo cuál sea el fabricante. Ahora, vamos a analizar. Hemos visto una base teórica de los conceptos de los transistores. Igual los slides y la grabación, lo voy a poner en aula virtual y con el enlace por YouTube. Hemos visto las partes de los transistores, la curva característica y cómo es la dirección de corriente. En nuestro caso, vamos a analizar los transistores en voltaje continuo o corriente continua. Hay 2 tipos de análisis, en continuo y en alterno. En nuestro caso vamos a analizar en continuo, ¿sí? Por eso es polarización en CD de los BJT. Hace un momento vimos la curva característica. Tenemos en esta zona, en el eje Y, la saturación, y en el eje X tenemos la zona de corte. Cuando actúa como conmutador, cuando va a estar pegado a esta zona la zona Y, va a estar activo, va a estar conduciendo, y cuando está pegado a la zona X, va a estar en la zona de corte. Es decir, mi corriente colector va a dar generalmente en miliamperios y mi voltaje colector emisor en voltaje. Si estoy en esta zona central, estoy en mi zona de amplificación o en mi zona activa. Si mi corriente colector me va a salir 15 miliamperios y mi voltaje colector va a salir 8 voltios, aquí voy a hallar mi intersección y mi curva de pendiente va a estar en ese sector, ¿no? ¿Sí? Va a estar en ese sector. Ahora, tenemos diferentes tipos de configuraciones en los transistores. En este caso vamos a ver configuración de polarización fija. ¿Qué significa? Tengo mi transistor, el emisor conectado a tierra directamente, el colector recibe un voltaje de mi fuente de alimentación en continua, que va a ser VCC, y tengo mi resistencia de colector.
Si tengo si mi fuente de alimentación, la dirección de la corriente va a ser esta. ¿Se acuerdan del diagrama que vimos hace un momento? También ingresa por mi base otro voltaje. Tengo una resistencia de base, entonces por ley de Ohm, sabemos que si tengo un voltaje y tengo una resistencia, va a haber una corriente, ¿sí?, que está ingresando. Miren, mi corriente colector ingresa, mi corriente base ingresa. ¿Cómo será mi corriente colector de emisor? Saliente, entrante. Sale a tierra. Corriente de, Saliente, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, NPN. Así es un transistor NPN, correcto. ¿Sí? Tengo dos capacitores que sirven como filtros, ¿sí? Esto va a ser mi señal de entrada y esta va a ser mi señal de salida. Ahora, cuando analizamos en voltaje continuo, en DC o en corriente continuo, estamos analizando el transistor en continuo, los transistores se comportan como circuito abierto, es decir, no los considero. Entonces pasamos al circuito del costado. El capacitor, este capacitor que está aquí, pasa como circuito abierto. Igual este capacitor a la salida pasa como circuito abierto. No los considero cuando trabajo, estoy analizando mis transistores en continuo, ¿sí? Sigo teniendo mi corriente de entrada del colector, mi corriente de base de entrada del colector, y vamos a ver cómo es el análisis matemático. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Entonces, ¿cómo es el análisis matemático? Tengo mi transistor NPN, tengo mi resistencia de colector y mi fuente de alimentación que estaba arriba, ¿no? Es igual que yo conecte esta fuente de alimentación. Solo que voy a analizar mi parte de colector, mi ingreso de colector. Y fíjense que ahora entre el colector y el emisor va a haber un voltaje. Ahora, pregunto, en el emisor, solamente en esta parte, en el emisor, ¿cuánto será la corriente? ¿O cuánto será el voltaje? 0. 0. 0.5, o sea, va a tierra. En esta parte que estoy señalando va a ser 0. ¿Por qué? Porque no existe ninguna resistencia, ¿no? Es como que hay un cablecito nada más. Va a ser 0. Pero entre la base y el emisor, ahí sí va a haber 0.7. Porque tengo aquí el diodo de silicio. ¿Sí? En esta parte, entre la base y el emisor, ahí sí tengo una caída de tensión de 0.7. Pero si solamente voy a medir el voltaje en el emisor, va a ser 0 porque no tengo resistencia, ¿no? Por eso no hay caída de tensión. El voltaje en el colector emisor, como no hay nada aquí, va a ser igual al voltaje de colector. Una sola caída de tensión. Entonces, analizo por mallas. Dice, estoy analizando, miren esta malla de aquí, ¿eh? ¿Sí? Esta malla de aquí. Dice mi voltaje de alimentación, mi voltaje de la fuente, ¿sí? Mi voltaje de la fuente. Sigo con voltaje positivo saliente. Voy en esta dirección de la corriente. Voy a hacer sumatoria de tensiones por Kirchhoff, ¿no? Sumatoria de tensión por Kirchhoff. Sigo el estado de la corriente. Me encuentro con la resistencia colector. Entonces, por ley de Ohm, saben que voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Si estoy analizando, tengo mi voltaje de la fuente, sigo por la malla, entonces aquí el voltaje va a ser igual a resistencia colector por corriente colector, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso. Ahora, si voy por el otro lado, que tengo mi resistencia de base, voy a tener mi voltaje, tengo mi resistencia de base aquí, que va a ser igual a
corriente de base por resistencia de base, ¿no es cierto? Sigo por esta ruta y tengo un consumo de 0.7. Entonces va a ser menos el voltaje emisor, que va a ser 0.7. Y eso igualo a 0. ¿Sí? Entonces, si hago el despeje de mi corriente de base, mi corriente de base va a ser igual al voltaje de alimentación, al voltaje de la fuente, menos el voltaje base emisor, que es el consumo de 0.7, entre resistencia base. Estoy cumpliendo con la ley de Ohm, que dice que corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Ahora, mi corriente de colector va a estar dada por mi beta o mi HFE o mi ganancia de transistor. ¿Sí? En diferentes bibliografías o en diferentes hojas técnicas van a encontrar cuánto es la ganancia del transistor. ¿Qué significa cuánto es la ganancia del transistor? Es cuánto me va a amplificar el transistor. No tiene unidades, solamente es un número que se va a dar, es por el fabricante más bien, ese es un dato de fábrica, cuánto es la ganancia del transistor, que va a estar involucrando directamente en mi corriente colector, que es esta de aquí, que me dice que mi corriente colector va a ser igual a beta o HFE o la ganancia del transistor por mi corriente de base. Mi corriente de base ya la analicé, ¿no? La que viene por aquí. Ahora, si sigo mi ruta del voltaje colector emisor y hago mi igualdad a cero analizando por mallas de tensión por Kirchhoff, dice que mi voltaje colector emisor más la corriente de colector por resistencia de colector, que es mi otra caída de tensión en esta malla, menos mi voltaje de la fuente, igualamos a cero. Si despejamos, mi voltaje colector emisor va a ser igual a la fuente de alimentación, ¿sí? A la fuente de alimentación que puedo alimentarla con 15, 20, 25 voltios, menos la caída de tensión en esta resistencia. Mi voltaje en esta resistencia va a ser igual a la corriente colector por la resistencia colector. Miren que esta fuente de alimentación es un voltaje dado, ¿no? Es con cuánto voy a alimentar mi voltaje. Mi corriente colector la Y de aquí, de mi beta por mi corriente de base. Mi corriente de base, ¿dónde la Y? La Y de aquí. ¿Sí? Y mi resistencia de colector es un valor dado ya, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo concluir? Que mi voltaje colector emisor, va a ser igual a mi voltaje de colector, el voltaje que tenga aquí en esta resistencia, menos el voltaje emisor. Entonces, yo puedo concluir que mi voltaje colector emisor va a ser igual a mi voltaje colector. ¿Por qué? Porque no tengo caída de tensión aquí, ¿no es cierto? Para este caso de polarización fija, hay diferentes tipos de configuraciones de los transistores. En este caso, estamos analizando de polarización fija. Ahora, mi voltaje base emisor, es decir, mi voltaje base emisor, ¿cuánto habíamos dicho que había sido? 0. Ah, 0.7. 0.7, no 0. 0.7. 0.7, perdón, sí, Correcto, 0.7. 0.7, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser Por 0.7? lo que estamos Porque no pasa, convirtiendo. no hay ninguna resistencia. O sea, digo, acá no, pero acá es 0.7 porque es de silicio. Correcto, porque es de silicio, pero el voltaje base Porque estamos emisor. midiendo la tensión del diodo. Correcto, ¿sí? Ahora tenemos un ejercicio. Miren este ejercicio. Quiero que se fijen bien, ¿ah? En este caso, miren que tengo una fuente de alimentación de 20 voltios, ¿sí? Una fuente de alimentación de 20 voltios. Tengo una resistencia de colector de 2K. Tengo una resistencia de base de 430K.
identifico primero el transistor colector, base, emisor. Miren aquí, yo tengo, tengo una resistencia en el emisor de 1K. Es decir, voy a tener un voltaje y una corriente. ¿Eh? Fíjense bien. Y tengo una ganancia de transistor de 50. Puede encontrar aquí el símbolo beta, o puede decir HFE, o puede estar la letra G. Es lo mismo, que significa la ganancia. Tengo dos capacitores de 10 microfaradios. Pero como voy a hacer mi análisis en voltaje continuo o mi voltaje en DC, estos capacitores se comportan como circuitos abiertos, es decir, no los voy a considerar. Porque en un circuito, cuando yo voy a instalar algo, esta va a ser mi señal de entrada y esta va a ser mi señal de salida. Si yo quiero amplificar algo, aquí voy a ingresar, por ejemplo, una señal de audio, voy a ingresar una entrada pequeña y voy a amplificar la señal. Aquí a mi salida voy a colocar un parlante y voy a tener obviamente una señal amplificada, ¿no? Va a depender de cuánto sea mi comportamiento de amplificación del circuito que esté diseñando aquí con el transistor, ¿no? Del circuito que esté analizando aquí con el transistor, eso va a ser mi señal de amplificación de mi entrada versus mi salida. Yo puedo ingresar aquí una señal pequeña en miliwatts y de repente aquí en mi salida coloco un parlante y me va a amplificar en watts, ¿no? Y ¿de qué va a depender esa amplificación? Del diseño que esté haciendo yo aquí con mi transistor. El ejercicio que me pide, hallar la corriente de base, hallar la corriente de colector, hallar el voltaje colector emisor, el voltaje en el colector, el voltaje en el emisor, el voltaje en la base y el voltaje en la base colector. Tengo que tener claro bien cómo son las partes, ¿no? Entonces, si me pide hallar la corriente de base, va a ser la corriente que venga por acá, ¿sí? Va a ser mi corriente que venga por aquí. Si me pide la corriente de colector, va a ser la corriente que está ingresando aquí. Mi voltaje colector va a ser en esta resistencia. Mi voltaje en el emisor va a ser en esta resistencia. Mi voltaje en la base va a ser en esta resistencia. Y mi voltaje base colector va a ser de este punto a este punto. ¿Sí? Primero tengo que identificar bien cómo está mi circuito, qué me están pidiendo para poderlo analizar. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo está claro? Consulten que al otro martes es el examen del primer parcial y hasta aquí es el examen, por si acaso. No, ingeniero, todo claro. Ok. ¿Cómo vamos a analizar ese circuito entonces? Vamos a hacer el sentido de las corrientes y vamos a analizar voltajes. Todo es por Kirchhoff y por ley de Ohm, nada más. Entonces, para la primera pregunta, ¿sí? Me dice que mi corriente de base, analizamos por ley de Ohm, corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Entonces mi corriente de base va a ser igual a mi voltaje de mi fuente menos el voltaje de mi base emisor, que es mi calle de tensión, entre mi resistencia de base más la ganancia más 1, porque va a estar desfasado, por la resistencia emisor. Si no tuviera resistencia en el emisor, se quita todo esto y solamente va a ser entre resistencia de base. Hay que fijarse bien en eso, ¿eh? Cuando tengo polarización fija, miren, tengo polarización fija y no tengo resistencia en el emisor, no voy a considerar esa resistencia. Pero ¿qué pasa si en el circuito, si me viene una resistencia, se convierte en un seguidor de emisor? Entonces tengo que considerar esa resistencia. Estamos colocando los dos escenarios. Cuando no tengo resistencia, es polarización fija.
y cuando sí tengo resistencia, cómo se va a comportar. ¿Sí? Para que estén los dos escenarios. Entonces, mi voltaje de la fuente menos mi voltaje base emisor entre resistencia de base más la ganancia más 1 por la resistencia emisor. Si no tuviera resistencia en el emisor, no va nada de esto, ¿no? Solo va entre resistencia base. Esto va a ser igual a 20 menos 0,7, que es mi caída de tensión. 430K es cuánto vale mi resistencia de base. Esos datos se los da el ejercicio. Más 50, obviamente, que va a ser mi ganancia, ¿sí? Que habíamos visto del transistor. Más 1 por la resistencia de emisor, que es de 1K. Eso me va a dar 40.1 microamperios. Mi corriente de base va a ser igual a la ganancia por mi corriente de base, ¿sí? Mi corriente de colector va a ser igual a mi ganancia por mi corriente de base. Esto nos va a dar 2.01 miliamperios. Entonces ya puedo hacer mi curva característica, ¿no se acuerdan? Puedo poner en el eje Y, ya puedo ir colocando mis coordenadas de 2.01 miliamperios. Ahora voy a hallar mi voltaje colector emisor. Dice mi voltaje colector emisor, como habíamos visto por mallas de Kirchhoff de tensión, va a ser mi voltaje de la fuente menos mi corriente colector por la resistencia colector más mi resistencia emisor. En este caso del ejercicio, tenemos una resistencia en el emisor, por eso la colocamos. Si no tuviéramos la resistencia de emisor, solo coloco la resistencia de colector. ¿Correcto? Si resolvemos el ejercicio, este modelo matemático, nos va a dar 13,97 voltios. Ya con estos dos valores puedo hacer mi curva característica. ¿Sí? Esta de aquí. Puedo hallar mi corriente colector, que va a ser 2 punto y pico, la coloco aquí. Y mi voltaje colector emisor dice que es 13. Entonces voy a poder poner mi punto aquí. Está en una zona activa de amplificación. Y realizo mi pendiente. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Si estamos bien claros hasta ahí? Sí, ingeniero, está ahí todo bien. Ok. Ahora, en este caso del ejercicio que tenemos una resistencia en el emisor, va a haber un voltaje, ¿no? Si nos estamos fijando hace un momento, si no tenemos resistencia, no tenemos voltaje, ¿no? Es 0. Pero si tenemos una resistencia, sí va a haber un voltaje y sí va a haber una corriente, ¿no? Entonces, primero analizamos el voltaje en el colector. Va a ser igual a mi fuente de alimentación menos la caída de tensión en la resistencia, que va a ser corriente por resistencia. Dice que mi voltaje en el colector va a ser 15,98 voltios. Fíjense en algo, ¿ah? ¿Cuánto es el voltaje? ¿Cuál es el valor de mi fuente de alimentación con la que estoy alimentando todo el circuito? 20 voltios. 20 voltios, correcto. Tengo 20 voltios. Dice que mi voltaje en el colector, tengo una caída de tensión de 15,98 voltios. ¿Dónde está el voltaje restante? Si es 20 voltios. Va a estar en mi voltaje emisor, ¿sí? Y en mi voltaje de la base, aproximadamente, ¿no? Varía un poquito obviamente por los valores de las resistencias. Entonces dice que mi voltaje colector va a ser igual a mi voltaje de la fuente que estoy alimentando, que es 20 voltios, menos la otra caída de tensión que es en la resistencia. Por ley de Ohm, sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Hallo los valores y me da que el voltaje en el colector es de 15,98 voltios. Ahora, como tengo una resistencia en el emisor, puedo hallar de dos maneras el voltaje. Una, que es, puedo hallar que el voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje en el colector menos en el voltaje colector emisor. Eso nos va a dar 2,01 voltios. Pero también puedo hallar de otra manera. Puedo hallar que mi voltaje en el emisor
va a ser igual a mi corriente emisor por la resistencia en emisor. Que eso es aproximadamente igual a la corriente colector por la resistencia de emisor. ¿Por qué? Porque esta resistencia emisor y mi resistencia colector va a ser casi igual. ¿Por qué es igual? Porque si seguimos la trayectoria de esta corriente en una malla, sabemos que la corriente en serie es la misma. ¿Sí? Por eso va a ser eso. Entonces nos va a dar también igual aproximadamente 2,01 voltios. Entonces ya he hallado mi corriente en la base, mi corriente en el colector, mi voltaje colector emisor, mi voltaje en el colector, mi voltaje en el emisor de dos maneras y me falta hallar mi voltaje en la base. Una cosa es la voltaje en base y otra cosa es el voltaje base emisora, por si acaso. Si tengo en el circuito mi voltaje en la base y sé que está ingresando, va a ser igual a la corriente que está saliendo, ¿no es cierto? Ahora, mi voltaje en la base va a ser igual a mi voltaje base emisor más el voltaje que hay en el emisor. Sabemos que hay un diodo de silicio ahí entre la base y el emisor que va a ser 0.7 voltios, que va a ser igual más el voltaje en el emisor que lo hallamos anteriormente, que es de 2.01 voltios. Entonces mi voltaje en la base va a ser igual a 2,71. Ahora, mi voltaje en la base colector. Mi voltaje entre la base y el colector va a ser igual a mi voltaje base que lo he hallado aquí, menos mi voltaje en el colector que lo hallé por aquí arriba. ¿Sí? Va a ser igual a 2,71 menos 15,98 voltios. Entonces me va a dar un voltaje negativo. ¿Qué quiere decir? Que está inversamente polarizado. ¿Sí? Esos son los puntos que me pide un ejercicio. ¿Sí está claro hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. Claro. O sea, dependiendo de la configuración de los transistores al momento de hacer el ejercicio va sumado, o sea, en lo que es la ganancia va sumado 1 más 1, eso dependiendo de la configuración. Claro, por ejemplo, hemos indicado, por ejemplo, estamos viendo las corrientes. Nos pide la corriente de base. En este caso fíjense que tenemos una resistencia, ¿no? Tenemos una corriente de base que va a ir en este sentido, ¿no? En ese sentido va la corriente de base. Me pide hallar la corriente colector va a ir en este sentido. Como está en serie con el emisor, la corriente que haya entre el colector y el emisor es igual porque está en serie, ¿no es cierto? Ahora, si no tuviera esta resistencia, no considero la tensión en este lado. Voy a mis fórmulas. Mi corriente base va a ser igual a mi fuente de alimentación, que va a ser la fuente que estoy alimentando el circuito, menos la caída de tensión. Si no tengo la resistencia de emisor, no considero este beta más 1 por la resistencia de emisor. Solo me quedo con resistencia de base. Si tengo la resistencia en el emisor, sí considero todo esto. Es más, a modo de ejercicio, de práctica, yo puedo ir jugando con si no tengo una resistencia o si tengo una resistencia. Y van a ver cómo me varía esta corriente. Si me varía esta corriente de base, me varía mi corriente de colector, dependiendo cuánto sea mi ganancia. Yo puedo hacer ejercicios prácticos con ganancia de 50, de 150, de 200, de 2000, para ver cómo va a jugar, cómo se va a comportar mi corriente de colector. Si varío mi corriente colector, me va a variar mi voltaje colector emisor. Si varío estas dos cosas, miren que mi curva característica va a variar.
y de repente me voy a encontrar en una zona de saturación, solamente de activación, o voy a estar en una zona de corte que va a ser en un estado off, que me va a funcionar como un conmutador. O de repente voy a estar en esta zona y voy a ver que va a ser una zona activa alta, donde voy a tener una amplificación considerable. ¿Sí? ¿Sí está correcto hasta aquí? Sí, ingeniero, gracias por esa información. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. Claro. Al final, en el voltaje de la base y el colector, ¿Ok? ¿cómo yo sé, sí, cómo yo sé en cuál de los dos voltajes va el signo negativo? Hemos hallado aquí, fíjense, vamos al circuito. Aquí tengo el circuito. ¿Sí? Me está pidiendo hallar el voltaje en la base. Me pide el voltaje en la base. Cuando hemos analizado las direcciones de corriente, tengo el ingreso de mi corriente en la base, tengo mi ingreso en el corriente en el colector, y aquí tengo una corriente saliente, ¿no es cierto?, en el emisor. Si yo tengo una diferencia de voltajes, es decir, cuánto voy a hallar mi voltaje entre mi base y el colector, ahí estoy haciendo una diferencia de voltajes. Si estoy hablando de diferencia de voltajes, es decir, que voy a tener una resta de voltajes. Entonces, mi voltaje en base colector, ¿sí? Si me pide hallar el voltaje en la base colector, va a ser igual a mi voltaje de base, que tengo aquí, menos el voltaje en el colector. Por eso sale el símbolo negativo. Es igual que en el voltaje colector, que tengo mi voltaje de la fuente, menos la caída de tensión que tengo en la resistencia, ¿no? Que es que va a ser la corriente colector por la resistencia colector. Igual sucede en mi voltaje colector emisor, que voy a tener mi voltaje fuente menos mi caída de tensión que tenga en el colector, ¿no? Que va a ser mi corriente colector por la suma de las resistencias. Si es que tengo resistencia en el emisor, ¿no? Si no tengo la resistencia en el emisor, solo va mi resistencia colector. Entonces, por eso mi voltaje base colector va a ser igual a mi voltaje de base menos mi voltaje en el colector. Por eso es el símbolo negativo. ¿Sí? Estoy haciendo una diferencia de voltajes para guiar por mallas de Kirchhoff, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, o sea, sí entiendo que, o sea, por qué lo restó, pero, o sea, me refiero, es indiferente que yo ponga, por ejemplo, base en el colector menos la base, menos voltaje en la base. Si Igual me tiene que dar el signo me tiene que dar el mismo resultado, pero tal vez me salga con signo diferente, a eso me refiero. Pues que estoy haciendo aquí una diferencia. Estoy hallando mi voltaje base colector. Obviamente, mi voltaje base, si pongo en este punto aquí, si me meto con un multímetro, voy a hallar mi voltaje base y mi voltaje colector, voy a tener una diferencia de voltaje. Si estoy hablando de diferencia de voltaje, obviamente voy a hacer una resta de voltajes. Entonces tengo mi voltaje en la base, ¿sí? Y tengo mi voltaje en el colector. Sí, por eso va el símbolo negativo. Entonces, obviamente, si mi voltaje va a ser, el voltaje aquí es menor a este, me va a salir el símbolo negativo, en signo negativo, ¿no? En cambio, si este voltaje en la base va a ser mucho mayor que el voltaje en el colector, ahí no me va a salir negativo, ¿no? Ya entendí, ingeniero. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, ¿de qué va a depender ese voltaje, estimada? De esta resistencia, ¿no? Si yo juego con los valores de estas resistencias, voy a variar el voltaje. ¿Por qué? Porque estoy variando la corriente. Acuérdense, por ley de Ohm, si yo varío aquí la resistencia, me va a variar la corriente. Si me varía la corriente, me va a variar la caída de tensión en estos puntos. ¿Sí?
Este es un ejemplo, ¿no? He puesto 2K en colector, 430K en la base, pero ¿qué pasa si le pongo 1 mega? O si le pongo 5 megas, o si le pongo 100 ohmios, ¿cómo me va a variar? Es importante que ustedes, este es un ejemplo, ustedes vayan jugando con valores de resistencias y vayan jugando con valores de la ganancia del transistor para que vean cómo es el comportamiento. ¿Por qué tengo que colocar aquí 2K o aquí tiene que ser en la resistencia de base mucho mayor que la resistencia de colector? ¿Qué pasa si es al revés las resistencias? Si aquí coloco 430K y si coloco aquí 2K, ¿cómo me va a variar? Ustedes tienen que hacer esa práctica para que se fijen cuál es el comportamiento de los transistores. Entonces, ¿será correcto que yo coloque aquí una resistencia de mucho menor valor que la resistencia de base? Si coloco al revés los valores, ¿cómo me va a salir? Si la ganancia del transistor no es 50, es 500, ¿cómo me va a variar? Si quito esta resistencia y solo voy a quedarme con el colector, ¿cómo varía? ¿O qué pasa si esta resistencia la aumento a 430K y aquí le pongo 1K? ¿Cómo me va a variar? ¿Me va a funcionar bien? ¿Cómo va a ser el comportamiento de mi circuito en la curva característica? Es importante que analicen jugando con los valores, variando los valores. Y es una manera de practicar y una manera de aprender también, ¿no? No solamente de repente memorizando o revisando las fórmulas para hallar las corrientes y los voltajes, ¿no? Sino intercambiar los valores, revisar los valores y sacar unas conclusiones, ¿no? Hasta puedo hacer mi cuadrito comparativo viendo cómo son el comportamiento de los voltajes y las corrientes. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero.